la, la clase pasada, alguna pregunta de cómo era, si se No, acuerdan, señor. solamente era colocar los catetos, nada más. ¿Sí? Listo. Profe, yo casi no entendí, ¿Cómo? yo casi no entendí eso. Bueno, ya vamos a verlas con con la relación de las otras. ¿Listo? Entonces, dadas estas razones trigonométricas, tenemos otras tres razones trigonométricas. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas tres? Hay que tener en cuenta el orden, ¿cierto? Entonces, tenemos seno, coseno, tangente, tenemos, voy a escribirlas por aquí abajito, cotangente, cotangente, tengo sí, secante y la otra es cosecante. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que ver estas? O sea, ¿qué relación tienen estas otras tres razones trigonométricas con las primeras que vimos? ¿Qué pasa? Que estas tres son la inversa, ¿cierto? La inversa de seno, coseno, tangente. ¿Listo? Por eso les digo que hay que tener un orden. ¿Y cuál es este orden? Entonces, vemos lo que es cotangente, lo vemos como cot, ¿listo? Secante es sec y cosecante es CSC. ¿Listo? Esas son las abreviaciones de cada uno de estas tres nuevas razones trigonométricas. ¿Listo? Y tenemos así el orden. Entonces tenemos cotangente, tenemos secante, secante y cosecante. ¿Listo? Ese es el orden. ¿Y por qué ese orden? Porque cada una de estas razones trigonométricas tiene su inversa. ¿Listo? ¿Cuál es la inversa de tangente? Cotangente. ¿Cuál es la inversa de coseno? Secante. Y la inversa de seno es... Como una oreja. Exacto, como estilo como una oreja. ¿Listo? Y la inversa de seno es cosecante. ¿Listo? Esas son las inversas. Pero, profe, ¿por qué las inversas? Vamos a ver qué era. ¿Se acuerdan que cada una tenía una definición? Que era una fracción. ¿Qué significa o qué era igual seno? Profe, Señora. es que Margie me está diciendo que tiene como problemas con el internet para entrar. Sí, por ahí no habían dicho que no tenía internet. Pues eso me está diciendo ahorita que le puedes decir que no tengo internet y que los datos no me reciben para de entrar a Zoom, Sí, por favor. La profesora Daisy ya nos había dicho, ya nos había informado sobre eso. Y sobre Molina Ok, también. Listo. ok, vale, profe. Listo. Listo, entonces, ¿a qué era igual seno? A cateto opuesto sobre hipotenusa. Exacto, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, voy a tener en cuenta, acuérdense de esto, de pronto, no sé, le dirán la Coca-Cola, yo le digo el cocojí, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a comenzar en la parte del numerador, ¿listo? Voy a escribir co, ca, co, ca, y acá voy a poner ji, ji. ¿Listo? Y acuérdense que co era cateto opuesto y k era cateto adyacente y que era ji la hipotenusa. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo, me voy a devolver en la parte de abajo. Entonces acá quedaría co, ka, co, ka, ji y ji. ¿Listo? Esa es una manera de verla muy fácil de aprender teniendo en cuenta el orden de las razones trigonométricas. ¿Listo? Co, ka, ji, ji. ¿Listo? Eso es lo que cada uno, bueno, cada razón trigonométrica es igual a eso. ¿Listo?
Y entonces, ¿que por qué era la inversa? Si se dan cuenta, tengo seno que es cateto opuesto sobre hipotenusa y la inversa es cosecante que es al revés, ¿cierto? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Por eso digo que son las opuestas, o perdón, las inversas. ¿Listo? Es de ahí que dicen que son las relaciones o la inversa, el complemento, ¿cierto? De las principales razones trigonométricas. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta esta definición. ¿Listo? Copien ahí para mirar los ejemplos. No cabe resaltar de que... Era el tercero. ¿Cómo? El tercero, el de CSC. Cosecante. Ok. ¿Listo? Preguntas aquí es como lo mismo que habíamos visto, pero pues otras tres razones trigonométricas que ya tienen otro, como otro resultado, otra definición en su fracción. Entonces acuérdense, les recuerdo que todas estas razones trigonométricas, la tenemos en cuenta para triángulos ¿qué? Rectángulos, ¿no era? Para triángulos rectángulos. ¿Listo? Únicamente vamos a utilizar lo que son triángulos rectángulos. Eso no lo tenemos que aprender, ¿cierto, profe? ¿Cómo? Lo de coca, coca, jiji, no lo tenemos que aprender. Sí, ya lo aprendió. Ya me lo aprendí. ¡Ja! Una evaluación. Se lo tengo cerrado los ojos. Mira. Coca, coca, jiji, jiji, coca, coca. ¡Ah! Un Todo es 5 ahí. caco, caco. Ah. Caco, caco. Es al revés. Entonces, Coca. en la parte de arriba, en la parte de arriba, de izquierda a derecha voy coca, coca, jiji. Y después me devuelvo en la parte de abajo, tal cual. Ah, ¿Listo? Eso es como la forma de aprender. Esto lo van a tener que utilizar mucho en lo que es lo que es el otro año en trigonometría. Esto es parte de trigonometría. Coca, coca, jiji. Ah, abajo toca colocar la Suena ¿Cómo? como esa película de Scooby-Doo, en la que hacían como... Ay, Karen. ¿En serio? ¿En qué? ¿Ahora qué va a inventar? Nunca se vieron Scooby-Doo, pues lo siento. Obvio, sí. Pues lo ¿Y siento, cómo no sé era? de qué. ¿pero cuál película? De todas. No me acuerdo, pero creo que ellos iban como a una tipo de isla y... Que lo secuestran. Ajá. Ah, Ah, sí. Cuando hacen el baile. Y después los Ajá. descubren. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, ¿Sí? sí. Sí, sí, ya me acordé. Y que Scooby-Doo se volvía todo gigantón. Sí. Sí, Scooby-Doo se volvía todo grande. Le inyectan como algo. Bueno, ¿listo? Ajá. Espera. Ya, profe. Ay, espérese. Pero, ¿Alguna pregunta es aquí, niños? ¿Alguna pregunta, duda? Son solamente resultados. No, Ya profe. vamos a ver la aplicación a los triángulos rectángulos. Ay, Dios mío. El profesor va a explicar bien. Listo, profe. Ay, Jaime. Profe, ¿será que lo puedes bajar un poquito? Cosecante, CSC. Cosecante. Listo.
Listo, niños. Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro triángulo rectángulo. Voy a ponerlo con letras. Tengo A, B y C, ¿cierto? Mi ángulo de 90 y mi ángulo, voy a llamarlo mi ángulo phi. ¿Listo? Voy a trabajarlo con mi ángulo phi. ¿Listo? Entonces, a partir de ese triángulo, voy a hallar todas mis 6 razones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, acuérdense que las razones trigonométricas las tengo que tener en cuenta según el ángulo en el que estoy parado, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a parar en este ángulo, ¿cierto? Entonces yo digo que seno de phi, de phi es igual a ¿qué? ¿Seno qué era igual? Ah, Secante, no. sí. A coseno y... ¿Cuál coseno? A Cateto coseno. opuesto Cosecante, sobre cosecante. hipotenusa. No. Cosecante. Acá. No. B Esa es la sobre inversa. Ojo, yo estoy hablando de esto, de este pedacito nomás. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces, voy acá y miro mi triángulo. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? B. Ah, sí. No, es A. ¿Listo? Ah. Acuérdese que el cateto O. opuesto es el que está al frente del ángulo. ¿Cómo, Orjuela? No, profe, nada. ¿No? Listo. Entonces, tengo mi ángulo. Acuérdense que yo me paro a mirar desde aquí y miro hacia el frente y es mi opuesto, ¿cierto? Ese es mi cateto opuesto. Y mi cateto opuesto, pues, es A sobre la hipotenusa. Y en este caso, ¿cuál es la hipotenusa? Sí. C. Sí. ¿Listo? Ahora, voy a hallar coseno. Coseno del ángulo phi es igual. Entonces, ya cojo y vengo a lo que es mi parte de mi B. ángulo, ¿cierto? Y me paro ahí en mi ángulo. ¿Y cuál es el cateto que está ahí al ladito? Acuérdense que el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. ¿Y cuál es? B, ¿no? B, ¿no? Es B, ¿cierto? B. Entonces me quedaría B B. sobre la hipotenusa, ¿cierto? Que es Sí. C. Listo. Ahora voy a hallar tangente. Tangente es igual a ¿qué? A sobre B. A sobre B, ¿cierto? Pues, ¿Cierto? ¿Y por qué A sobre B? Porque es cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, cateto opuesto es A, cateto adyacente, el que esté pegadito, es B. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto fue lo que vimos la clase pasada. No, señor. Pregunta? Listo. Profe, Entonces, yo casi no entiendo eso. pero aquí, ¿alguna pregunta? No, señor. Orjuela. Sí, profe, es que, Creo que no no entendió sé, él. por ejemplo, exacto, yo casi no entendí eso. ¿Pero Yo qué? sé, por ejemplo, la del secante, yo me la sé. La del seno. Pero ya después de eso, Esto. ya casi no. Es lo mismo. Eso ¿Qué ya era, me lo sé. ¿qué era seno? ¿A qué era igual seno? ¿A qué? A cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Exacto. Entonces, el opuesto es A y la hipotenusa siempre va a ser C. ¿Cierto? Entonces coloco A sobre C. ¿Qué es igual coseno? Pues sí, ¿no? B sobre C, ¿no? Pero no. Ahí en la definición. Cateto adyacente sobre Cateto opuesto. hipotenusa. Exacto. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es mi cateto adyacente a este ángulo? Pues el cateto que está pegado es B. ¿Cierto? Entonces me quedaría B dividido la hipotenusa, que no me cambia nada, que es C. ¿Sí, Orjuela? Listo. Ahora,
¿qué tengo que hacer con tangente? Va la definición y ¿qué es igual tangente? Cateto opuesto sobre adyacente, creo. Exacto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y cuál es el opuesto al ángulo? A. A, ¿cierto? Y acá tengo A. ¿Y cuál es el que está pegado que es el adyacente? A B. B. Y lo coloco acá. ¿Listo? Tengo que ubicarme en el triángulo, rectángulo y mirar cuáles son mis catetos. Acuérdese, el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, el frente. ¿Sí? Y si me dice el adyacente es el que está pegadito, es este. ¿Sí? Según ese ángulo. Bueno. ¿Listo? Ahora, voy a seguir acá. ¿Alguna otra pregunta acá, niños? Enredado. Señor, Enredado, ¿por qué enredado? Casi no entendió, pero ahí voy entendiendo. Es que casi no. Lo mismo, mirar la definición y ubicarse. Esto es ubicación espacial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo estoy dentro de un triángulo y me paro desde aquí, si yo me paro desde aquí, voy a hacer un dibujito, digamos, este es Vargas, ¿cierto? ¿Y cuál está al frente? Ese cateto, La A, ¿cierto? ¿Y cuál es el que está pegadito? la B. La B. ¿Listo? Ah, Ese es el ya. cateto adyacente. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo mismo con las demás trigonométricas. Entonces, tengo cotangente de phi es igual a ¿qué? Cotangente a ¿qué es igual? A cateto adyacente sobre opuesto. Ajá, exacto. Igual, entonces voy a seguir dibujando mi muñequito acá, ¿cierto? El B. Cateto adyacente es B, B. ¿cierto? Entonces me Sobre- quedaría B, que es sobre- cateto Sobre A. sobre A, que es mi cateto opuesto. Acuérdense que me paro, miro hacia el frente. ¿Listo? Y ese es cotangente. Ahora, ¿cuál sigue? Secante del ángulo. ¿A qué es igual? AC sobre B. A C sobre B. ¿Listo? ¿Y por qué C sobre B? Porque la definición de secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí? Sobre el- ¿Sí, Orjola? Sí, sí, señor. Listo. ¿Y entonces qué sería cosecante? Uy, Sería AC sobre A. perdón. Esto es cosecante de phi es igual a C sobre A. ¿Y por qué? Porque es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, señor. ¿No? ¿Listo? ¿Entendido? Vargas. Está fácil. Profe, o sea que siempre, por ejemplo, en el lugar donde se encuentra la C, siempre va a ser la hipotenusa. Sí, siempre, porque la hipotenusa es única. Bueno, bueno. Ahora, vamos a tomar de referencia este mismo triángulo, ¿listo? Pero pues ya no voy a coger mi ángulo phi, sino voy a coger mi otro ángulo. ¿Listo? Aquí en este caso es mi ángulo, pongámosle mi ángulo alfa. alfa. ¿Sí? Póngale mi ángulo alfa. ¿Listo? Y ahora voy a hallar las trigonométricas, todas mis razones trigonométricas a partir del ángulo alfa. Y mi ángulo alfa ya me cambia todo. ¿Listo? Ahora, voy a coger y voy a decir, voy a sacarlas, voy a ponerlas acá con rojo y voy a comenzar. Entonces, ¿qué es seno de alfa? ¿A qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Listo. ¿Y cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? No. A sobre C, ¿no? No, AB. AB, AB. es B sobre C. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahora ya no me voy a parar aquí en el muñequito rojo, sino me voy a parar aquí en el muñequito verde.
¿Listo? ¿Y cuál es el opuesto? Voy a mirar hacia el frente. ¿Listo? Ese es mi opuesto. Y la hipotenusa no me va a cambiar nunca. Sí. Exacto. Y quiere decir que entonces, ¿a qué es igual coseno? Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? ¿Y cuál es el cateto adyacente aquí? A sobre C. A sobre C. A sobre C. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? Profe, Señor. yo. ¿Puedes subir un poquito más arriba que se note lo de los cositos esos? Eso. Estuve mirando un poquitico y básicamente el primero es el mismo que el segundo, pero al revés. Casi. ¿Cómo? Lo mismo, se le invierte las fracciones. Sí, es casi lo mismo. O sea, aquí. Por ejemplo, el seno y la cotangente al revés y está un poco más abajo. La coseno con la secante con tangente, creo que era. Ah, no, con la secante. Y Coseno la y tangente con la contangente, creo que era. Tangente y cotangente. Ajá. Listo. Y se Véalo acá. invierten. Véalo acá. Aquí está la relación. Porque son las inversas. ¿Sí? Tangente con cotangente, coseno, perdón, con secante y seno con cosecante. ¿Listo? Esas son las inversas. Por eso es que es al revés. ¿Sí? Entonces acá lo voy a poner como una lineecita las que son inversas. Tengo acá, tengo esta y tengo esta. ¿Listo? Están unidas con su inversa. Si se dan cuenta, pues la fracción cambia, es porque es la inversa. Si yo multiplico esas dos, me da 1. ¿Sí? Es como tener 2 multiplicado por 1 sobre 2. Y eso me da 1. Eso es la inversa. La fracción inversa, ¿cierto? Si yo multiplico A sobre C por C sobre A, eso me da 1. ¿Listo? Entonces, por eso es la inversa. O sea, eso es lo que uno tiene que mirar. ¿Por qué son las inversas? ¿Sí? Dependiendo la definición, es la inversa. Ahora, voy a seguir acá. ¿Alguna otra pregunta, Cristancho? No, era todo eso nada más. Listo, Era bien. para resumirlo más fácil. Exacto, bien. ¿Alguna otra pregunta, niños? No, señor. Bueno, listo, entonces, sigo aquí. Tangente de alfa. E sobre Pues un cateto adyacente que sería B sobre A, ¿no? Exacto, B sobre A. Bien. Listo, y sigo con las otras. Voy a verla como más bonita para que quede al frente su inversa. Entonces quedaría cotangente de alfa es igual a ¿qué? A sobre A. B, A sobre B. A A sobre sobre B, ¿cierto? Y digo que secante de alfa es igual a C sobre A, ¿cierto? Y digo que cosecante de alfa es igual a C sobre B. ¿Sí? ¿Qué hice aquí? ¿Por qué saqué así rápido sin mirar? Pues esta, como sé que es la inversa, entonces solamente le cambio la fracción. ¿Listo? Y eso mismo se hace con la primera, ¿cierto? Exacto, sí. Pero pues aquí no lo puse en orden. Aquí en este caso no los puse en orden, pero aquí sí puse en orden al frente de su inversa. ¿Listo? De igual manera, tenemos que tener en cuenta cada una de las definiciones que es cada razón trigonométrica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, señor. Señor profe. ¿No? No, señor. Bueno, ya vamos a ver más bonito con números. Profe, una pregunta. Dígamelo. Por ejemplo, en la C, ¿en la qué? En la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Sí. Entonces nos paramos en la C y el opuesto sería A, ¿no? No. Digo B. No, estoy parado es en el muñequito acá verde, en este muñequito verde. La hipotenusa es igual, es C. ¿Y cuál es el opuesto? Pues B, del muñequito verde. ¿Sí? Ojo que es según el ángulo, según donde yo me pare. Entonces sí me quedo bien. Listo. Listo, niños. Entonces,
Vamos a ver ejemplo. Ejemplo 1. Cuando uno no quiere contar. Algo así era la tarea que tenían, el ejercicio que tenían que hacer. ¿Listo? Entonces, a ver. Cada linecita está de 2 en 2, ¿listo? Vamos a tener en cuenta esto que va de 2 en 2. ¿Listo? Y voy a dibujar un triángulo. ¿Listo? Hay que hallar las razones trigonométricas de esta parte. De la parte de abajo del ángulo beta. Y acá el ángulo de arriba lo vamos a llamar el ángulo alfa también. Pongámosle alfa. Esto tengo mi ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué me hace falta buscar ahí? La hipotenusa. La hipotenusa, ¿cierto? Porque ya sé cuánto vale cada cateto. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo que hallar la hipotenusa, ¿con qué la hallo? Con el opuesto. No, no. Con No, la de espere. Pitágoras. Elevado ¿Con al... qué partilla? Con la de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, ¿listo? Ojo, aquí también va. Recuerden que el teorema de Pitágoras son solamente para triángulos rectángulos, igualmente que las razones trigonométricas. Entonces yo digo, utilizo la primera, acuérdense que la primera, devuélvanse sus apuntes, que C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Perdón. ¿Listo? Y en este caso C es igual a la raíz. ¿Y cuánto vale A? 8. 8. 8 Bueno, al cuadrado más, ¿cuánto vale B? 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. ¿Listo? Listo. ¿Y cuánto da todo ese resultado? Nos volvemos a conectar, niños, por favor. Bueno, profe. Raíz es exacta, pues coloco el número que me da. Si la raíz no es exacta, coloco la raíz. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Si digamos un ejemplo, dado el caso, por acá me dio pues raíz de... Pero, a ver, aquí en este caso, me dio otra posibilidad que Por me dio ejemplo, raíz de 15,03. 90. Dime. Profe, un ejemplo si diera 15,03. ¿Cómo así? Ya te entendí. Digamos, esto, raíz de 90. Raíz de 90 no es exacto, ¿sí? Raíz de 90, vamos a mirar a ver cuál es, creo que es 9.48. Yo no voy a colocar 9.48, sino yo coloco raíz de 90. ¿Listo? Yo no voy a hallar, sino coloco es esto, raíz de 90. ¿Listo? Dado el caso que no sea exacto. Es como simplificar. Exacto.
Si no puedo simplificar que me dé algo exacto, lo dejo tal cual. En este caso, pues sé que raíz de 100 es 10. 10. ¿Listo? Es exacto, exacto. Entonces, ¿cómo? Entonces ahí qué hacemos o qué colocamos, profe. Aquí Se en este deja caso, igual, pues es ¿no? 10. ¿Sí? Ahí Se es, deja, se deja el 100. Raíz de 100. Ojo, raíz de 100. Porque Bueno, 100 es sí. diferente a raíz de 100. Y acá lo podemos ver. Acá solamente voy a utilizar el 10. En este caso sí utilizo el 10 porque es una raíz exacta. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo cuando la raíz no es exacta. ¿Listo? Entonces, como ya sé que equivale la hipotenusa, entonces digo que es 10. ¿Listo? Voy a hallar pues las razones trigonométricas, ¿cierto? Entonces voy a ponerlos acá pequeñitos, acá esto es 6 y acá tengo 8, ¿cierto? Voy a ayudarles con el de beta, ¿listo? Entonces, seno de beta es igual a cateto opuesto, en este caso es 8, sobre hipotenusa, que es 10, ¿cierto? Coseno de beta es igual a 6, cateto adyacente, sobre hipotenusa, que es 10. Voy a colocar acá tangente de beta es igual a 8 sobre 6, ¿cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y voy a hacer las inversas, ¿cierto? Entonces, cotangente de beta es igual a 6 sobre 8. Secante de beta es igual a 10 sobre 6. Y cosecante de beta es igual a 10 sobre 8. ¿Listo? Tengo que tener en cuenta esto. Igualmente, lo que es cotangente, pues es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? De igual manera puedo verlos aquí en el triángulo, lo que puedo, cómo los puedo hallar. ¿Listo? Ustedes van a hallar los de alfa, ¿sí? Son muy parecidos. Cuando ¿alguna pregunta? Señor. Sí, en el TAN. ¿En qué? Entonces, en el tan, es que no sé cómo se llama eso. Tangente. Entonces dice que nos tenemos que parar en el opuesto, que sería 8, y el adyacente sería, ¿por qué 6? ¿Tiene este trabajito? De este que yo hice, ¿cierto? Sí. Sí, exacto. Entonces, me devuelvo aquí a mi dibujito, voy a pintarlo con rojo. Acá tengo mi muñequito de rojo, ¿cierto? Me paro en este ángulo
y cateto opuesto es el de al frente que es 8 y el que está al lado es 6. ¿Listo? Que esa es la adyacente. Profe, ya terminé. ¿Listo? Espera a ver. ¿Cuánto le dio? Pues en el de seno, De alfa. Sí. de alfa que es seno, pues 6 décimos, el cociente 8 sobre 10, tangente 6 sobre No, 8. coseno. Ojo, les voy a hacer es un quiz dictado. ¿Tangente Bueno. qué es igual? Tangente es igual a 6 sobre 8. Sí. Coseno a 8 sobre 10. Cotangente. No, es que no lo estoy primero diciendo los tres normales. Ah, ok. No lo digo como, lo digo primero el normal y después el contrario. Listo. Pues sí, es lo mismo, sí. Ya me dijo seno, coseno y tangente. ¿Y los demás? A ver, cotangente pues 8 sobre 6. Sí, La secante es 10 sobre 8. sí, Y el último que es cosecante, sí. 10 sobre 6. Listo, bien. Profe, Dímelo. resulta que Ana María, pues ahorita cuando volvimos a ingresar a la clase, Ana María no la dejaba escuchar, entonces ella se salió y revisó el computador y estaba volviendo a intentar entrar. Entonces, que si por favor la puedes aceptar nuevamente. Acá yo no. Ustedes entran normal. Yo no le tengo como la sala de espera a esto. Ah, ¿no? No. Pues Es le voy a... ustedes ponen la contraseña, el ID de la contraseña y entran de una vez. Por eso es que Jaime la vez pasada se le de entrar a otra clase que no era el profesor, Exacto, y ¿cierto? Orjuela también, sí. Es que me confundí de horario. Por eso sí puede ser en cualquier momento